siento muy ufano de mi traje nacional, pues soy hierro mexicano y a ver quién lo tomaba. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo y en esta ocasión les voy a hablar de un tema que atañe no solo a los charros, sino a todo el mundo ecuestre. Me refiero a una alternativa diferente a tener a los caballos en caballerizas, la cual es tenerlos en semilibertad, ya sea en potreros, prados, terrenos de diferentes tamaños o corrales. O sea, espacios abiertos pero delimitados donde puedan desplazarse libremente sin estar confinados en una caballeriza. Ojo, este video no es un ataque ni una crítica a las caballerizas ni a los que tienen sus caballos en ellas, pues es un sistema muy común en la mayoría de los países y en muchos casos no se cuenta con otra opción, ya sea por falta de espacio, por seguridad, tanto la integridad física del caballo como por riesgo de robo o por carecer de los medios. Mi objetivo es simplemente darles a conocer una opción diferente para que la tengan en cuenta, ya que es más acorde a la manera de ser del caballo. Un animal hecho para estar en espacios abiertos, en manada y en actividad, y que además puede tener muchas ventajas, unas para el propietario, pero muchas más para el caballo. Estamos tan acostumbrados a tener los caballos en caballerizas que muchas veces no nos paramos a pensar si existe otra opción. Antes de describirles esta manera, me gustaría darles a conocer ciertos aspectos que nos ayudarán a comprender y apreciar de mejor manera las ventajas y aún las desventajas de este sistema. Veamos. Número 1. El caballo está creado para estar en espacios abiertos y es totalmente antinatural para él estar encerrado. Hay que tomar en cuenta que su primer medio de defensa es la huida, opción que se ve anulada obviamente por estar encerrado. En su estado natural, un caballo jamás buscaría entrar en una cueva o un sitio cerrado, donde al dificultar su huida pondría en riesgo su vida poniéndose al alcance de sus depredadores. El confinamiento del caballo es una de las razones por las que se generan muchos de los vicios de cuadra, que más que vicios son trastornos psicológicos por estar encerrados, aislados e inactivos. Obviamente hay caballos que por su temperamento, inteligencia y carácter toleran mejor que otros esta condición, y muchos, al solo haber conocido esta manera desde potrillos, estarán tan acostumbrados que incluso preferirán estar dentro de su caballeriza que fuera. Pero esto no siempre quiere decir que sea una buena señal, pues a veces estas razones pueden estar basadas en factores no muy alentadores, como que han llegado a relacionar el confinamiento con el hecho de estar en paz, en contraste con lo que vive fuera de su caballeriza, ya sea porque no le han enseñado a disfrutar de su trabajo, porque se abusa de él en ese aspecto, porque no la pasa bien fuera o ha sufrido algún traumatismo, o simplemente porque ya pasó tanto tiempo dentro que ya está, digamos, institucionalizado o también que se le pasaron los años de tener curiosidad por el mundo y ahora el exterior le infunde temor o desconfianza. Número 2. Los caballos comen casi 18 horas al día. Obviamente esto es según la estación, el clima, en el lugar en el que estén, etc. Su aparato digestivo es muy largo, pues está diseñado para aprovechar al máximo los nutrientes de los pastos, que comparados con otras fuentes de alimentos para otros animales, es pobre en nutrientes. Por eso es antinatural para él pasar tantas horas sin ocuparse, y esos lapsos tan grandes sin comer pueden ser causantes de cólicos, de aburrimiento, de estrés y de sus consecuencias. Número 3. Los caballos no suelen comer y dormir donde estercolan u orinan, por lo que forzarlo a estar siempre encima de sus excrementos no es positivo, aparte de que puede ocasionar problemas en los cascos y generar parásitos intestinales. Número 4. Los caballos no tienen los mismos ritmos de sueño que los humanos, por lo que la noche no la usarán para dormir igual que nosotros. Hay que recordar que los animales que son presa de otros no pueden entregarse al sueño despreocupadamente como nosotros. Hay que pensar que por su tamaño no pueden refugiarse en madrigueras, esconderse, subirse a árboles como lo harían otros animales más pequeños. Número 5. El caballo, en la naturaleza, si bien no siempre está galopando o trotando, sí pasa la mayor parte del tiempo desplazándose mientras pasta, por lo que la inactividad no le hace bien. Esta inactividad, junto con el estrés del confinamiento, puede causar que el caballo salga de su caballeriza nervioso, ansioso o irritado.
Es por eso que se les da picadero para quitarles lo sobrado. Y también que estemos casi obligados a trabajarlos varias veces a la semana para compensar toda esa inactividad por estar en la caballeriza. Incluso en ciertos lugares se usan caminadores automáticos para compensar esa inactividad. Número 6. Las caballerizas están concebidas más desde el punto de vista del humano y la manera en que se relaciona con el caballo, que desde el punto de vista del caballo, su manera de ser y sus necesidades. Aunque obviamente no de manera absoluta, pues muchas características de las caballerizas y su uso toman en cuenta el caballo. Número 7. El caballo es un animal gregario, es decir, que vive en manada, por lo que mantenerlo aislado va en contra de su naturaleza. Y esto, en muchos casos, puede tener efectos negativos en su comportamiento y generar trastornos psicológicos, sobre todo en los caballos enteros que se ven frustrados al no poder desarrollar sus instintos de crear una manada, ocuparse de ella y obviamente aparearse. Como ya mencioné anteriormente, este sistema tiene muchas ventajas para el caballo y para el jinete, pero también tiene desventajas. Así que vamos a mencionar ambas, para que ustedes puedan juzgar según su situación, medios, posibilidades y preferencias, qué manera les conviene más. A continuación veremos la lista de ventajas, tanto del punto de vista del caballo como del jinete. Ojo, las ventajas para el caballo se verán incrementadas si además de estar en semilibertad disfruta de compañía, ya sea de caballos u otros animales. Veamos las ventajas. Número 1. Los caballos en semilibertad no se sobran, pues esto es más bien un aspecto psicológico que físico. Si bien es cierto que el caballo necesita estar activo y ejercitarse, lo que llamamos estar sobrado, o sea, sobrado de energía, en realidad es el estrés o frustración acumulada por estar encerrado. Y al estar en semilibertad y poder caminar libremente, no les pasa esto, pues están desplazándose gran parte del tiempo. Por ejemplo, yo puedo llegar después de un viaje largo, ponerles a mis caballos una simple jáquima, subirme a pelo y montarlos sin problemas, ni que hagan ningún extraño. Número 2. Al no tener el estrés por estar encerrados, además de no sobrarse, estarán de mejor humor y mucho más tranquilos. Número 3. No hay necesidad de usar caminadores, pues se ejercitan naturalmente. Esto va en relación con el tamaño del corral o potrero, de si están acompañados, de si pueden pastar, de cómo están dispuestos los elementos dentro del corral, etc. Pues estos factores propiciarán o no el que el caballo se desplace en menor o mayor medida. Obviamente esto no reemplaza el ejercicio necesario para que tengan una buena condición física y atlética, ni tampoco el entrenamiento para la actividad o deporte al que estén destinados. Y bueno, y sobra decir que el estar en semilibertad no va a afectar en nada su desempeño deportivo, al contrario. Número 4. Se disminuye enormemente el riesgo de cólicos y más si tienen de dónde pastar. Esto es pues porque habremos eliminado varios de los factores que provocan los cólicos. Número 5. Si tienen dónde pastar, esto reforzará su sistema inmunológico, aprenderán a distinguir las malas hierbas de las plantas comestibles y por eso es importante en este caso no cortarle los bigotes que tienen en los belfos, pues estos les ayudan a percibir las plantas y bichos que se acerquen, etc. Número 6. Se evitan los vicios de cuadra, que como ya vimos, son más bien trastornos psicológicos ocasionados por el confinamiento. Al estar libres, ocupados y de una manera más cercana a su naturaleza, los caballos gozarán de estabilidad psíquica y emocional. Número 7. Se evitan los problemas en los cascos que se ven frecuentemente en los caballos estabulados, pues ya no estarán en contacto directo y constante con la urea. Número 8. Ayuda a desarrollar su curiosidad y acostumbrarse a estar en exteriores. 9. Los potrillos que han crecido en manada serán más respetuosos, más sociables y mejor equilibrados psicológicamente por haber aprendido jugando y en manada. Y por lo mismo no generarán los trastornos por haber crecido aislados en caballerizas. En general, los caballos que han vivido en manada son más fáciles de manejar, pues socialmente están más desarrollados que los que no han vivido con otros caballos, y estarán más atentos al lenguaje corporal, tanto el nuestro como el de otros caballos. Por lo mismo, tendrán menos problemas al aparearse y será esto mucho más seguro.
pues conocerán el lenguaje corporal equino. Como aquel video que circuló hace un tiempo de un caballo que lo mató la yegua de una patada cuando los iban a cruzar. Es cierto que no se ve todo lo que sale en el video, pero se puede más o menos adivinar que se cometieron muchos errores. A lo mejor no estaba el patrón, la yegua no tenía protección, a lo mejor no estaba perfectamente en celo, la yegua estaba errada, a lo mejor no estaba el veterinario, etc. Pero entre esos errores estaba el que el caballo jamás leyó el lenguaje corporal de la yegua, ni hizo el menor gesto para evitar una patada. Los caballos en manada conocen también los gestos que los van anticipando. Y para que una yegua patee al caballo de esa manera en la cabeza, es muy raro en la naturaleza. El caballo desde antes ya hubiera levantado la cabeza. Número 10. Se conoce mejor el carácter, personalidad y las costumbres de nuestros caballos que cuando solo los vemos dentro de sus caballerizas, amarrados o montados. El hecho de tener los caballos así, o sea, en semilibertad, no afecta en nada la relación personal que tengan con él, sino todo lo contrario. Además, es muy agradable y placentero observarlos en libertad. Número 11. Se reduce enormemente el trabajo diario para nosotros, pues comparado con tenerlos en una caballeriza, nos ahorramos el limpiar a diario la caballeriza, quitar el estiércol, orear la cama, sacarlos y meterlos de la caballeriza, lavarles los recipientes de agua si no tienen bebederos, etc. Y bueno, obviamente como en todo, pues también hay desventajas, aunque la mayoría solo serán para nosotros y no para el caballo. Entre las desventajas están, número 1, la principal es que se necesita disponer de un terreno, entre más grande mejor, y todo lo que esto conlleva. Y pues obviamente no todos tenemos los medios o la posibilidad de tenerlos de esta manera. Número 2, hay que tomar en cuenta el costo de las instalaciones, por lo que no será fácil, barato o accesible, sin contar, como ya dijimos, con el hecho de disponer de un terreno, ya sea propio o rentado. Número 3, el lugar que hayamos dispuesto para tener los caballos deberá contar con agua, donde almacenar y servir el alimento, electricidad, un cobertizo y tener un guadarnés o sillero si el terreno no está cerca de donde tenemos nuestros arreos. Número 4. También hay que tener una cerca, con el respectivo gasto que esto implica, y revisar de vez en cuando que esté en buen estado para evitar fugas. Se puede tener una cerca eléctrica en vez de solo de madera, o tener ambas si el corral está dentro de un terreno que tendrá otros propósitos. Número 5. Según como tengamos el corral, puede ser más inseguro que una caballeriza que se puede cerrar con candado y llave, y además del riesgo de robo pueden entrar perros o gente indeseable. Pero como digo, esto dependerá de cómo esté dispuesto todo. Número 6. Los caballos correrán el riesgo de lastimarse, ya sea por golpes o patadas entre ellos, corriendo por susto o por gusto, que se lastimen con el entorno tipo ramas, raíces, etc., que se hagan raspones y heridas en el pelaje al revolcarse o al pasar por arbustos o por mordidas entre ellos. Número 7. Se ensuciarán más que si estuvieran en caballerizas, pues estarán expuestos a la intemperie, lluvia, lodo, tierra, etc. Por lo tanto, limpiarlos en determinadas épocas del año nos tomará mucho más tiempo. Pero esto yo creo que se compensa con todo el tiempo que toma ocuparse de una caballeriza. De hecho, en los países donde el mismo club hípico da las dos opciones, o sea, caballeriza o corral, el corral siempre es más barato, pues requiere menos trabajo, a pesar de otorgar más terreno disponible para el caballo. Número 8. Es más difícil cuidarles la crin y la cola, pues se les maltrata cuando se revuelcan, cuando se rascan contra ramas o árboles, y aún con esas espinas chiquititas que se les traban en las crines, o también al pasar por arbustos. Ojo, recuerden que las trenzas son para cuidar la crin y la cola y no para montar con ellas, sobre todo en charreadas o en desfiles. Sería como, por decirlo de alguna manera, como salir a la calle con tubos, como lo hacía doña Florinda. Número 9. Hay que ir por ellos cuando no vienen por sí mismos, pero si la relación es buena, vendrán solos. Normalmente al paso, pero a veces vendrán al trote o al galope. Por ejemplo, cuando llega la primavera suelen estar más activos y venir al galope. Número 10.
según donde se encuentren el tipo de parásitos externos que hay en su zona, pueden tener más problemas que estando en caballeriza, como en mi caso las garrapatas en ciertas temporadas del año. Ahora, para tener los caballos de esta manera se requieren los siguientes requerimientos. Número 1. Se pueden tener en corrales hechos de palos de distintas calidades, materiales y acabados y de distintos tamaños. Obviamente, entre más grande, mejor, como ya habíamos dicho. También existe la opción de las cercas eléctricas, de las cuales les hablaré más adelante. Número 2. Deben tener agua disponible todo el tiempo, ya sea en piletas o en bebederos automáticos. Y hay que tener comederos si es que les dan alimento granulado, ya que la pastura se les puede echar en el suelo donde esté limpio y libre de tierra. Número 3. Hay que mantener el terreno libre de piedras para evitar dañar los cascos, para que puedan revolcarse y también para evitar lastimarnos con ellas en caso de caídas. Número 4. Hay que quitar las malas hierbas, como las que pueden estropear la crin y la cola, las que pueden dañarnos a nosotros por sus espinas, o aquellas que impedirán que crezcan las plantas comestibles. Número 5. Idealmente tiene que contar con un cobertizo bien orientado para que el caballo pueda resguardarse del sol, la lluvia o el viento si él lo desea. Por ejemplo, yo construí una caballeriza para guarecerse del sol, viento y la lluvia, que está abierto de manera que pueda ver lo que pasa a su alrededor, pero hasta cierta altura, de manera que si baja la cabeza no recibe el golpe del viento. Número 6. Sería un punto muy positivo que tenga árboles para tener sombra o rascarse. Ojo, esta también es una de las posibles desventajas, pues pueden usar los troncos para rascarse y dañarse la crin. Número 7. Sería ideal si tiene subidas y bajadas para que los caballos se ejerciten y que el lugar donde está el abrevadero y el lugar donde se les echa la comida estén distanciados entre sí. Así estarán obligados a desplazarse y por lo tanto a hacer ejercicio. Número 8. También sería ideal que tuviera una zona para echarse o revolcarse, ya sea tierra, arena suelta o una zona de plantas suaves, y que en cualquier caso no tenga piedras, aunque, bueno, ellos se cerciorarán de esto rascando y analizando el lugar antes de echarse o revolcarse. Hay que asegurarse de que no serán molestados mientras se revuelcan o estén echados, sobre todo si tenemos perros, pues muchas veces los perros suelen molestarlos cuando se echan o se revuelcan. Esto es muy importante cuando son potrillos, pues en esa etapa de su vida necesitan echarse más a menudo, descansar echados y hacer muchas siestas al día. Y si los perros se lo impiden, bueno, pues estaremos alterando este aspecto. Número 9. Como ya vimos, si el terreno tiene pasto o hierbas comestibles, sería ideal para que el caballo esté entretenido y lo más cercano a su estado natural. Generalmente se nos enseña a no dejar que nuestros caballos coman pasto o plantas que se encuentran por donde los trabajamos y ensillamos por miedo a los parásitos. Pero eso es porque generalmente en esos lugares hay perros y otros animales que pueden contaminar esas hierbas. Cosa que no aplica en pastos naturales de terrenos para ese propósito. Por lo que en cuanto a los parásitos, no se preocupen. Los caballos están hechos para pastar y si además se desparasitan como se los recomiende su veterinario, pues no les afectará en nada, al contrario. Otra cosa es dejar que los caballos, mientras los estamos montando, estén buscando comer mientras avanzamos por el monte. Porque en esos casos, si no están atentos a nuestras órdenes y al camino, pueden provocar accidentes, tropezones o desbarrancarse. Y ahora, en cuanto a las cercas eléctricas que mencioné antes, quiero ser un poco más específico y explicarles qué son y cómo funcionan. Las cercas eléctricas son simplemente vallas hechas por palos de madera, plástico o cualquier otro material y cordones sintéticos trenzados con alambre conductor y sujetos a la valla con aisladores. Estos cordones, si el caballo los toca, recibe una ligera e inofensiva descarga eléctrica. Esto lo puedo decir porque ya la he tocado y he sentido la intensidad, y lo cual hace que los respeten y eviten tocarlos. Son un medio relativamente barato de contener a los animales. El sistema es bastante simple. La cerca está conectada a un regulador de corriente que enviará una descarga muy leve e intermitente a todo el cercado. Este regulador puede estar conectado a la corriente eléctrica normal, a una batería o a un panel solar.
Y además, ese regulador está conectado a tierra. De esta manera, cuando se toca la cerca, las patas del animal, o en este caso nuestros pies, al estar en contacto con el suelo, cierran el circuito y se recibe la descarga. Ahora, ciertos detalles para tomar en cuenta. Ojo, no hay que conectar la cerca a la corriente eléctrica directa sin pasar por el regulador, pues puede ser muy peligroso y hasta mortal para los animales y para ustedes mismos. Generalmente hay dos tipos de cordones, los planos y los anchos, que son como bandas, y los que son como cordones. A mi parecer, son mejores los de cordones delgados que los de banda, pues estos de banda hacen mucho ruido con el viento y al ser más anchos se lo lleva el viento y ejercen presión sobre los postes y a la larga los aflojan. Ahora, me gustaría darles algunos consejos o recomendaciones si deciden tener a sus caballos de esta manera. Número 1. El caballo, al ser un animal gregario, es mejor que no esté solo. Siempre será mejor que esté con otros caballos, por lo menos uno, y si no se puede, con algún otro animal que le haga compañía. Sobre todo si no pasan mucho tiempo con él. Por eso antiguamente un remedio para los caballos problemáticos era meterles borregos o chivos en sus caballerizas, cuando en realidad lo que pasaba es que no toleraban el aislamiento y eso les generaba estrés y malos comportamientos. No todos los caballos pueden sobrellevar o tolerar la soledad y el aislamiento sin presentar trastornos psicológicos, pues estar aislado en un cuarto oscuro todo el tiempo es totalmente antinatural desde el punto de vista del caballo. Así que se les pueden poner burros, cabras, borregos, etc. Solo hay que tener en cuenta la manera de hacer de cada animal y acondicionar el lugar para ellos, para que no se escapen, dañen las instalaciones, etc. Ojo, si usan burros, hay que tener en cuenta que la manera de ser de los burros es diferente a la del caballo. El burro sí está ligado al terreno en el que vive y no teme tanto al dolor como el caballo. Así que si el burro ya es ya adulto y lo acaban de pasar a un lugar nuevo, hay muchas posibilidades de que se escape sin importarle el dolor que le genera la cerca eléctrica. Obviamente buscando regresar a donde vivía antes, ¿no? Número 2. Los caballos que viven juntos pueden crear vínculos muy fuertes entre ellos, lo cual hay que tomar en cuenta, tanto los aspectos positivos como los negativos. Por ejemplo, puede facilitarse ciertas cosas si se amadrinan entre ellos, pero también serán dolorosas las separaciones definitivas. Número 3. Si no estarán en constante observación, no es prudente dejarlos con el camisón puesto ni con el almartigón o jáquima, pues se les puede trabar una pata o algún objeto y provocar un accidente. Y aquí quiero hacer una anotación, se dice almartigón y no martigón, como muchos lo están diciendo ahora. Pues como muchas palabras que provienen del árabe, comienzan con al, con al. Y gamarra no es una jáquima ni un almartigón. La jáquima es un arreo que va del cincho al bozal y pasa entre los brazos. 4. Si el terreno es grande y tiene buenos pastos, se pueden crear prados separados para que se pueda racionar el pasto y dure más. Además de evitar la minitis, porque pues no hay que olvidar que la hierba fresca es más rica en nutrientes que la seca. Número 5. Según el tamaño del potrero o del corral, la calidad y cantidad del pasto que ahí crezca, puede haber épocas del año donde incluso no haga falta echar de comer, pues habrá tanto pasto que dejarán el forraje que nosotros le echemos. Pues sabemos que el pasto vivo es mucho más nutritivo que el achicalado y al ser más fresco, lógicamente lo van a preferir. Número 6. Hay que mantener en buen estado la cerca para evitar fugas, obviamente, y por lo tanto revisarla. Número 7. Si usan una pileta de agua en vez de bebederos automáticos, procuren mantenerla limpia y en la sombra para disminuir la velocidad de crecimiento de las microalgas y de preferencia con un sistema para evitar que los animales pequeños, que también beben de ahí, se ahoguen y además contaminen el agua. Y si usan bebederos automáticos, es muy recomendable que estén protegidos para evitar que los rompan con algún recargón. Número 8. Antes de poner dos caballos juntos, hay que presentarlos desde el otro lado de la cerca y de ser posible que pasen un par de días separados por la valla y el día en que se junten, primero se haga con jáquima y se estén vigilando.
sobre todo el tiempo en que establezcan su jerarquía y sobre todo más si están errados. Y obviamente hay que observar qué tal se están llevando, ¿no? Ojo, si hay caballos enteros con yeguas, incluso si están castrados, puede haber problemas si se ponen con otros caballos macho, sean castrados o no. Pues la castración no apaga todos los instintos del macho en cuanto a la posesión de las yeguas. 9. Algunos usan cercas de palos y además usan la cerca eléctrica para evitar que los caballos muerdan la madera o se apoyen. Número 10. Una buena costumbre es chiflarles cada que vayamos a darles de comer o verlos. Y si se puede, llevarles una zanahoria, una manzana o algo similar. Eso ayudará a que vengan a nosotros con más interés y que reaccionen al chiflido. Número 11. Si somos justos, ojo, no buenos, suaves o si les damos golosinas todo el tiempo. Si somos justos y tenemos una buena relación con ellos, aunque seamos estrictos, siempre vendrán a nosotros cuando nos vean. También es importante variarles la rutina, obviamente, ¿no? Recompensarlos con refuerzos positivos cuando hacen las cosas bien y tratar de hacerles agradable y llevadero su trabajo. Número 12. No hay que dejar sin protección el alimento para que en caso de que se escapen se lo vayan a comer o lo echen a perder. Número 13. Para los que quieran saber más de todo esto, les puedo recomendar los libros de Lucy Rees, donde podrán conocer más acerca de la psicología del caballo. También me gustaría contarles algunas curiosidades que a lo mejor se les hacen interesantes acerca de esta manera de tener a los caballos. Número 1. Los caballos crean zonas para estercolar donde procurarán pasar por ahí solo para estercolar y evitando pasar por encima si no es con ese propósito. Quizá por un reflejo de no pisar lo sucio o lo muy blando por riesgo de lastimarse las patas. Y bueno, esas zonas son muy respetadas en ese aspecto, pues fuera de esas áreas no estercolarán. Y cosa curiosa, después de un tiempo las dejan descansar y crean otras zonas, como si de manera consciente o inconsciente fueran cuidando la naturaleza. Los machos suelen estercolar formando pilas de estiércol, sobre todo si están con hembras en el corral. Número 2. Cuando se acerca la primavera o a inicios de esta, los caballos suelen llegar trotando o galopando, además de jugar más y echarse para hacer siestas. Número 3. Los caballos irán creando vereditas por donde ir de un punto a otro, ya sea para evitar esfuerzos, ir por zonas seguras, libres de piedras y más cómodas. Por ejemplo, en las subidas y bajadas, las veredas pueden ir en zigzag. Número 4. Los caballos en la época de más insectos se ayudan entre ellos poniéndose en posición encontrada. Así, al mover la cola, se espantan las moscas a sí mismos y a la cabeza del otro caballo. Número 5. Antiguamente en México, los caballos en los criaderos, o en las haciendas que se dedicaban a eso también, los caballos estaban sueltos y en manadas, igual que el ganado mayor. De ahí la necesidad de marcarlos con el fierro del haciendo del propietario y que en ciertas épocas del año se organizaran los rodeos para bajarlos del monte o traerlos de donde estaban, para luego cortarlos, separarlos y poder realizarlo, ya fueran los tuzaderos, herraderos, capaderos, jaripeos, coleaderos, etc. Número 6. En México, fuera del ámbito comercial, o sea, de los que se dedican a comprar y vender caballos arrendados o no, lo mismo que en muchos criaderos o yeguadas de España, se dejan crecer a los potros y a las yeguas hasta los 3 o 4 años de edad antes de empezarlos a montar, para dar tiempo que su estructura ósea y muscular esté terminada y sea capaz de aguantar al jinete sin dañarse. Esto no quiere decir que no se puedan educar y trabajar con ellos de muchas maneras durante esos primeros años. Aparte, serán más hábiles en sus movimientos y mucho más equilibrados. Bueno, cuando no se disponen de los medios para tener los caballos en semilibertad constantemente, pueden considerarse otras opciones. Por ejemplo, la número 1, soltarlos de vez en cuando, aunque sea en el lienzo o ruedo, donde puedan relajarse, estirarse, retosar, correr, revolcarse, jugar, etc. Ya sea solos o con otros caballos con los que se lleven bien. Número 2, si no se les puede o no se les quiere tener todo el tiempo en semilibertad, ya sea en corrales grandes, medianos o chicos, se puede tratar de compensar dejándolos una parte del día sueltos en corrales
y ya en la noche guardarlos en la caballeriza para mayor seguridad y evitar robos. Número 3. Se puede tener fuera de la caballeriza un corralito para que pueda salir y entrar a su antojo. De hecho, en muchos ranchos así se hacía, tanto que en el libro del charro mexicano de Don Caro Rincón Gallardo se recomienda tener corralitos enfrente de las caballerizas. Este sistema se usa en muchas partes de España y Francia. Y bueno, las conclusiones. Si esta opción no les convence o no pueden tenerlos así, hay que procurar que la caballeriza sea lo más óptima y pensada en el caballo. Que no sea muy chica, que el suelo filtre bien y que sea parejo, que tengan buena cama, que la caballeriza esté bien ventilada, sacar al caballo todos los días o dejarles la puerta superior abierta. Y según su sexo y si está entero o no, se puede considerar la opción de que las paredes interiores entre las caballerizas estén hechas con rejas, o sea, la mitad de arriba del muro interior, para que los caballos vecinos puedan sentir la compañía del caballo de al lado. Bueno, pues eso es todo. Espero que este video les haya servido y gustado. Si es así, compártanlo, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita. Si tienen dudas pueden dejarlas en los comentarios, ya saben que aunque me tarde les contesto a todos. O también pueden escribirme vía las redes sociales si quieren una respuesta más pronta. O incluso si están interesados en comprar una montura 100% charra, sin todos los errores e innovaciones, entre comillas, que tienen las monturas actuales. Les mando un gran saludo y hasta la próxima.